días, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Comenzamos un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Y voy a comenzar diciendo que el verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. El verdadero Hijo de Dios no lleva un estilo de vida de pecado. No existe cristiano genuino que quiera pecar y practicar el pecado. Vamos a la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer una palabra poderosa. Capítulo 3, del versículo 5 al 10, dice: y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados. Eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y no hay pecado en Él. No cometió pecado. Nació sin pecado. Nació sin naturaleza de pecado. Nunca cometió pecado. Fue puro. El único que pudo cumplir la ley de Dios. 6. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto está serio. Esto está serio. Esto no está hablando aquí de perfección, porque ningún hombre es perfecto. El único perfecto es Dios. Aquí está hablando que el que permanece en Él no peca, o sea, no lleva una vida de pecado. No es un practicante del pecado. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. En otras palabras, la persona que hace bien es porque es una persona justa. La persona que hace lo malo es porque es una persona diabólica. Y mira lo que dice el versículo 8, que está poderosísimo. El que hace pecado, el que está practicando el pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la cruz, Jesucristo deshizo las obras del diablo. Allí en la cruz le quitó toda autoridad. Por eso es que nosotros podemos venir ahora a Jesucristo y Él nos libera del mundo de las tinieblas, nos hace hijos de Dios, nos libera del señorío de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos por dentro, y por eso es que podemos vivir una vida de rectitud santa sin ser practicantes del pecado. 9. Todo aquel que es nacido de Dios, aquel que nace de nuevo, no peca, porque su simiente, la palabra de Dios, su divinidad, su espíritu, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, ya usted, una vez que ha nacido de nuevo, ya usted no va a querer pecar, usted no va a querer ser un practicante del pecado. Usted va a hacer todo lo posible por alejarse del pecado, porque ese ya no es su deseo. Ahora el deseo suyo es obedecer a Dios, amar a Dios, agradarle en todo, porque ha sucedido un cambio interno en su corazón. Por eso que usted ya no puede conducirse de esa manera. 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo el que hace justicia es de Dios, el que no hace justicia es no de Dios, y el que no ama a su hermano tampoco es de Dios. Esto está súper interesantísimo.
Cuando una persona nace de nuevo en el cristianismo, Dios implanta su naturaleza divina en ese creyente. Desde ese día el creyente tendrá deseos de servir y honrar a Dios. La nueva naturaleza lo estará impulsando hacia la justicia y hacia la devoción a Dios. Segunda de Pedro 1:4 habla sobre esta naturaleza divina que es implantada en el creyente una vez que ha nacido de nuevo. Ese creyente ya no quiere practicar el pecado. Hará todo lo posible por abandonar su antigua vida de pecado. En otras palabras, él desea servir a Dios y agradarlo en todo. Pero de momento encuentra que hay una fuerza en él que desea hacer lo malo. Miren, a un niño usted no tiene que enseñarle a hacer lo malo. Él lo hace sin nadie enseñarle. A un niño, usted y yo tenemos que enseñarle a hacer lo bueno. Esto quiere decir que el mal está en este cuerpo de muerte. Pablo en una ocasión dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en otro pasaje bíblico dice, encuentro que el mal está en mí. Por otra parte, tenemos a Satanás, quien es un enemigo, que puede hacer que un creyente haga algo que él no quiere hacer. Esto está poderoso porque hay muchos creyentes que ellos piensan que son dueños de lo que ellos quieran hacer. Muchos creyentes que dicen, a mí nadie me hace pecar si yo no quiero. Miren, mis queridos hermanos, el diablo acecha, tienta, tiende trampas. En el Padre Nuestro hay una petición que le tenemos que hacer a Dios que dice, líbrame de la tentación. El diablo acecha, tienta, tiende trampas, confunde, miente, lanza todo tipo de dardos para debilitar nuestra fe en Jesucristo y en el sacrificio del Calvario. Yo siempre repito mucho esta frase y hago énfasis en el sacrificio del Calvario, porque sin él no hay salvación ni liberación del pecado. Jesucristo y el sacrificio están ligados entre sí. Si creemos en Jesús, tenemos que creer en el sacrificio. Y si creemos en el sacrificio, tenemos que creer en Jesús, porque fue Jesús el que realizó el sacrificio. No se pueden separar. Aunque hay muchos modernos creyentes que creen en Jesús, pero no en la obra de redención. Y esto es creer en otro Jesús, no en el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia que trae vida, que trae salvación, que trae liberación, que trae poder, que trae gracia, que trae bendición, que trae abundancia. Ese Jesús fue el que se ofreció en una cruz, murió y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios y tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra.
Ese es Jesús que estamos predicando y enseñando. No otro Jesús que se inventan la gente para allá afuera. Porque hay muchos que quieren vivir la filosofía y el estilo de vida de Jesús, pero sin creer en la sangre y el sacrificio del Calvario. La estructura de todo esto es lo siguiente, y esto lo enseña Romanos capítulo 10. La estructura de lo que es el Evangelio. Miren, Romanos 10 del 9 al 13 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dios levantó de los muertos un sacrificio, derramó su sangre y después Dios lo levantó. Si tú crees eso, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El que creyere en Jesucristo, el que creyere que él murió y que Dios lo resucitó. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, tanto para el judío, para el griego, para el gentil, para quien sea. Hay un solo camino, Jesucristo, para poder ser salvo. 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque a Jesucristo será salvo. Todo aquel que cree en Jesucristo y su obra en el Calvario será salvo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás, quien es un enemigo, puede hacer que una persona haga algo que él no quiere hacer. O sea que Satanás puede influenciar sobre su voluntad para que usted haga algo que usted no quiere hacer. Él se opone a Dios, se opone a todos los creyentes y se opone sobre todo a las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Lo que yo acabo de decir tiene una revelación poderosa, porque hay algunos santos, ellos creen que algunas personas o ellos mismos son infalibles y que nadie los puede engañar. Ellos dicen, a mí nadie me puede hacer pecar, menos el diablo. Él ha sido vencido, no me puede tocar, soy un hijo de Dios. Pero la vida de ellos demuestra todo lo contrario. Son practicantes del pecado, viven como hijos de las tinieblas, practican un evangelio que no pertenece al Nuevo Testamento. Hermanos, los mismos que repiten estas frases de victoria son los mismos que continuamente están pecando contra el Señor. Dicen, el diablo está bajo mis pies, y al siguiente día están en el mundo dándose la lengua con el pecado. Miren, el Espíritu Santo dice en Primera de Pedro 1:16, porque está escrito, está dicho por Dios, está allá en la palabra de Dios, sed santos, porque yo soy santo.
Dios desea que vivamos para Él, apartados de toda contaminación. Yo estoy consciente de que muchos cristianos estarán en desacuerdo con esta declaración que acabo de hacer, pero es la verdad y está pasando millones de veces todos los días alrededor del mundo. Y repito, para que podamos entender, repito, Satanás puede hacer que una persona haga algo que él no quiere hacer. Satanás puede violar su voluntad y hacerlo a usted hacer algo que usted no quiere hacer. Satanás puede utilizar a una persona y ella pensar que está dando honra y gloria y honor a Dios. Miren que esto que yo le estoy hablando, esto es serio. Esto es serio. Miren, yo les voy a dar ejemplos de las Escrituras para que podamos aprender. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Miren qué poderoso está esto. Miren. Primera de Crónicas 21, 1. Estoy en Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas 21, 1. Miren. Qué palabra más poderosa esta. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel, a que hiciera un censo en Israel. Entonces, este mismo incidente lo encontramos en 2 de Samuel 24 y lo vamos a leer porque algunas personas dicen que en esto hay una contradicción y no lo hay. 2 de Samuel 24, versículo 1, dice: y volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David, el diablo incitó, Dios se enfureció y el diablo incitó a David contra ellos a que dijese: ve, cuenta a Israel y a Judá. Hay que saber interpretar la Biblia correctamente. En estos dos versículos no hay contradicción ninguna. Aprendemos de estos dos pasajes que Satanás no puede hacer nada contra el Hijo de Dios si no es permitido por Dios. Él le permite a Satanás un poder limitado para poder traer juicio merecido sobre los hombres. Este versículo dice claramente que la ira de Jehová se encendió contra Israel. Cuando hay rebelión y pecado en el pueblo de Dios, vienen juicios, sea directa o indirectamente de Dios. Cuando Dios está enojado, Dios retira su protección. Y entonces Satanás puede venir e incitar y tentarnos y hacernos caer y hacer que hagamos cosas que no queremos hacer. ¿Por qué permitió el Señor esto contra David? Yo creo que el orgullo, la prepotencia y a veces quizás el temor o las dudas que le pasan a todos los seres humanos. Miren, lo que los filisteos, los amonitas y los sirios fracasaron en lograr contra Israel, esta arma mental de tentación tan sutil
lo logró. El orgullo del poder y los logros son destructores. Si Satanás no te puede destruir en la pobreza, pues te destruirá en la abundancia. No lo pude destruir con la pobreza, ahora lo voy a destruir con la abundancia. No lo pude destruir cuando tenía poco poder, ahora lo voy a destruir cuando tiene mucho poder. Eva sutilmente fue engañada por el diablo. El apóstol Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado y el diablo logró que negara a Cristo cuando en realidad el apóstol Pedro no deseaba hacerlo. Pedro dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y todos sabemos que Pedro terminó negando al Señor. Ven como yo les pongo ejemplo para que ustedes vean que cuando no estamos siendo protegidos y guardados por el Señor, podemos ser presas fáciles. Y esta actitud de Pedro trajo mucho descrédito a la iglesia del Señor. Y hoy todavía, 2000 años después, todavía seguimos predicando y enseñando sobre eso. Miren, Caín pertenecía al diablo, fue un instrumento del diablo, mató a su hermano. Y podemos ver que Caín era un religioso, traía ofrendas a Dios, traía ofrendas a Jehová. Dios no acepta todas las ofrendas. Primera de Juan 3:12, miren lo que dice. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno, del diablo, dicen otras traducciones, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sencillamente. Caín estaba en una religión de frutos personales, de obras y de esfuerzos personales. Esta es la religión del mundo. Y Abel creía en el sacrificio. Esta es la religión pura y sin mácula, el sacrificio del Calvario. Miren, queridos hermanos, cuando un creyente se aventura en religiones o en sistemas contrarios a la fe del sacrificio de la cruz, él caerá y hará lo que el apóstol Pablo nos enseñó en Romanos capítulo 7, versículo número 15. Miren qué poderoso está este estudio que nosotros estamos dando. 7:15 dice: pues lo que hago no lo entiendo o no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con esta declaración? Romanos capítulo 7 registra la experiencia del apóstol Pablo inmediatamente después de su conversión. Y continuó por varios años así con esta lucha hasta el que el Señor le revela el significado del nuevo pacto, que es el sacrificio del Calvario. Romanos capítulo 7 no es como muchos predicadores piensan.
Ellos dicen que esa es la historia de Pablo antes que fuera salvo. No. Aquí está registrando el testimonio de Pablo, su experiencia después de haber nacido de nuevo, inmediatamente después que fue salvo. Él empieza a relatar aquí su experiencia. Y se encuentra que muchas veces hacía aquello, dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él se encontró en esta situación y ahí plasma su testimonio. Queridos hermanos, desde el momento que usted nace de nuevo al creer en Jesucristo, hay un cambio radical en todo su ser. Desde el momento que usted se convierte, usted va a poder diferenciar entre el mal y el bien, va a poder experimentar en usted mismo. Cuando el mal lo quiere seducir, va a darse cuenta de lo mal que hay en usted. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿No dice la Biblia eso? ¿Se ha puesto usted a meditar en lo poderoso que está este versículo de Romanos? Pues lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Al usted ser salvo por medio de Cristo, el Espíritu Santo lo hace una nueva creación. La nueva creación ya no existe. La vieja creación ya no existe. La vieja creación ya no puede ser utilizada, dejó de ser. Porque Cristo nos ha dado todo nuevo. Usted era una creación a imagen y semejanza de Adán, pero desde el momento que usted es salvo, es una creación nueva a semejanza de Jesucristo. Y esto es poderoso. Usted traía la imagen de Adán, ahora trae la imagen de Cristo. Usted hacía las obras de Adán, el pecado. Ahora hace las obras de Cristo, la justicia. Dios no puede hacer nada con la criatura vieja, con la vieja persona. Dios tiene que hacer una nueva criatura. Usted se convirtió en un hijo de Dios con una naturaleza divina en usted. Por eso es por lo que ya usted como hijo de Dios no quiere pecar, no quiere vivir para el mundo. El mundo lo va a incitar, lo va a presionar y lo tratará de aprisionar. Pero usted ya no pertenece al mundo, sino al reino de los cielos. Hermano Calixto, ¿qué beneficio me da aprender todo esto? Miren, de Romanos capítulo 15, y lo vuelvo a repetir, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De Romanos capítulo 7, versículo 15, aprendemos, o es fácil entender, de que Pablo está diciendo que él está haciendo cosas que él no desea hacer. ¿Qué cosas serían esas? Él no lo explica. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? Yo creo que a todos. A mí me ha pasado miles de veces. ¿No ha mentido usted alguna vez?
¿No ha codiciado a la mujer ajena? ¿No ha robado alguna vez siendo creyente? ¿No ha maldecido? ¿No ha codiciado? Y si usted quiere, yo puedo continuar aquí. Estas son cosas que nosotros no queremos, no deseamos, no quiero sentir esto, quisiera que no vinieran a mi mente pensamientos malos. Encontramos entonces una ley en nosotros que quiere hacer lo malo, pero en realidad yo quiero hacer lo bueno. Desde que hemos pecado, después que hemos pecado y caemos, decimos, perdón Señor, no lo vuelvo a hacer. Pero a la semana siguiente volvemos a ser infieles al Señor. Y muchos creyentes se mantienen toda la vida así, en ese mismo sistema, hasta el día que mueren. En otras palabras, Pablo nos está enseñando que después de su conversión a Cristo, surgió una guerra interna. Él trataba con todas sus fuerzas de no hacer aquello que no quería, pero terminaba haciendo aquello que no deseaba para su vida. Y usted también y yo también. Pablo está diciendo, yo no comprendo lo que hago. Y estas palabras no son las de un creyente, estas palabras no son las de un incrédulo, sino de un creyente, un apóstol. No son las de un inconverso. Él intenta y fracasa en la obediencia que él quiere dar a Cristo, pero es infiel a Cristo porque está cohabitando espiritualmente con la ley, y el que cohabita con la ley frustra, anula la gracia de Dios. Y si nosotros anulamos la gracia de Dios, frustramos la gracia de Dios, esto significa que el Espíritu Santo no ayudará a tal persona. Por lo tanto, está garantizado el fracaso. ¿Ven qué poderoso está todo esto? Esto está en las Escrituras y nos enseña la palabra de Dios. Pablo terminaba haciendo lo que aborrecía. Se refiere al pecado en su vida que él no quiere hacer y de hecho lo aborrece, pero se halla incapaz de dejarlo. Todo esto no significa solamente pecados que podamos cometer, sino también significa deseos malos que empezamos a sentir. Y que como hijos de Dios no deseamos y luchamos contra ellos. Yo recuerdo que en el pasado, cuando empecé nuevecito en el cristianismo, cuando me venían pensamientos o deseos malos, yo me concentraba y empezaba a decir pensamiento, te echo fuera, te echo fuera, te echo fuera, y él repetía como un loco, te rechazo, fuera Satanás, fuera demonios. Y esto me pasaba constantemente, porque yo actuaba así porque no entendía el medio para la victoria. Recuerdo que fui a una cárcel a predicar y cuando terminé el mensaje, un creyente me dijo, hermano, ¿qué puedo hacer con todos estos malos pensamientos que me vienen? Y en aquellos entonces, como yo no conocía, como conozco hoy en día la palabra de Dios, no le pude dar un consejo sabio. Miren, les voy
Les voy a decir algo antes de proseguir en este estudio. Es algo que aprendí por mí mismo y por la palabra de Dios. Cuando usted o yo, cuando nos proponemos en cumplir los 10 mandamientos, la naturaleza de pecado, el mal que llevamos nosotros, se despierta, se activa y enloquecemos de deseos malos. Para que usted sepa, cuando nosotros tratamos por nuestros medios y decimos voy a no codiciar, voy a no robar, voy a no desear la mujer ajena, ahí es en el momento cuando las cosas se ponen peores. Y empieza a desear más. Y se convierte en una pasión. ¿Saben por qué? Porque para eso Dios creó la ley. Para que usted y yo aprendamos el estándar de justicia que Dios demanda. Y para que entendamos que en nosotros no habita el bien sino el mal. Nadie, excepto Cristo, ha podido cumplir la ley. La ley de Dios, cuando sentimos todas esas cosas, la ley de Dios está funcionando correctamente, está funcionando divinamente, está haciendo lo que Dios le ordenó, mostrando el pecado que hay en nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley no dijera no codicies, usted no sabría que estaba codiciando. El apóstol Pablo inmediatamente y lamentablemente no entendía en esos entonces el principio del sacrificio de Cristo en cuanto a la santificación, de la misma manera que muchos hoy en la actualidad no lo entienden en la iglesia. Están viviendo para Cristo, pero es un esfuerzo constante, no hay libertad, no hay vida. Es más bien es algo con dificultad. Yo tengo un amigo que está adicto a la lotería. Cuando le digo adicto, es adicto todos los días. Y todas las semanas dice, no juego más. Pero lleva años diciendo lo mismo y sigue jugando. De hecho, está tan adicto que siempre está sin dinero porque se lo juega todo. A veces no tiene ni para comer porque se lo juega en la lotería. También tengo un hermano creyente que es adicto a la pornografía. Lleva años, muchos años tratando de ser libre, pero cada día está peor. Él ha orado, ayunado, han orado por él, lo han declarado libre, ha caído al piso por la mano del pastor, le han soplado en la cabeza, le han echado fuera demonios, pero sigue peor. Le han declarado libre, han confesado la palabra sobre él, pero sigue atado. Y esto es evidencia que nada de lo que se ha hecho ha trabajado. Algo estamos haciendo mal. Cuando Pablo explicaba todas estas cosas, como yo se las estoy explicando ahora, pero con más detalles, él
En Romanos capítulo 7, él dijo, ahí en el versículo 24, dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces inmediatamente dijo en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo que la respuesta para la liberación y la victoria se halla en Jesucristo. Aquí Pablo está revelando la respuesta de su misma pregunta. La liberación viene a través de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección. Así que si no hay liberación, es porque estamos practicando un evangelio falso. Porque Pablo nos está diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Aquí está la respuesta para la liberación, aquí está la respuesta para la victoria, aquí está la respuesta para que nuestra vida cristiana sea llena de vida. Gloria a Jesús. En el evangelio genuino hay vida, hay plenitud, hay victoria contra el mundo, el pecado y el diablo. Pablo dijo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El que no cree en la expiación y la resurrección tiene una fe vana, tiene una fe falsa. La victoria contra el pecado es a través de la obra de Cristo. Los pecados son perdonados y limpiados por medio y a través de lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección. Y nuestra fe en esa obra terminada nos garantiza la vida. De lo contrario, si no creemos estas cosas, los pecados permanecen en nosotros. No hemos sido limpiados, no hemos sido perdonados, no hemos sido salvos. Y Pablo pudo hablar de todo esto porque él experimentó la vida en la ley y la vida en la gracia. Por eso, cuando escribió esta epístola a los romanos, ya él había sido libre. Ya él no se sentía condenado. Era libre de la ley del pecado. Era libre de la muerte eterna. El pecado fue condenado en su carne. Él cumplió la justicia, tenía vida y paz, estaba lleno del Espíritu Santo, su cuerpo estaba muerto al pecado, su carne estaba crucificada. Andaba por el Espíritu y no la carne. Y si él lo logró por medio de Cristo, ¿por qué nosotros no lo estamos logrando? ¿Por qué la iglesia moderna sigue atada al pecado? Cristo le reveló a Pablo que la única vía para vivir la vida de Dios es a través de la fe en Jesús y el sacrificio. Y William sobre esto dice, en su comentario, él dice,
Si el cristiano hace de la muerte su refugio, está seguro del dominio del pecado. Porque ¿qué puede hacer Satanás con un hombre muerto? Esto está poderoso. Estos hombres de antaño hablaban poderosamente. Y Cristo, antes de morir y resucitar, Él enseñó sobre este mismo principio. En Juan 15, versículos 4 y 5. Miren qué declaración más poderosa. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin Jesús nada podemos hacer. Sin Jesús no hay libertad, no hay vida. Sin Jesús no hay santidad. Sin Jesús no hay poder. Las ramas de un árbol se nutren del árbol. Si es cortada esa rama del árbol, morirá. Separados de Cristo no hay vida, no hay fruto. Separados de Cristo no nos secaremos espiritualmente. La vida solo se halla en Cristo. Él es el pan de vida, Él es la resurrección y la vida. Él es el principio, el final, es el alfa y la omega. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos vida. No producimos fruto, no podemos vivir separados de Cristo. Cuando estamos en Cristo, Dios el Padre se convierte en nuestro labrador, el dueño de la finca, el que nos riega, el que nos alimenta, el que nos cuida, el que nos poda. ¡Alabado sea Jesús! Y por eso es que podemos dar fruto. ¿Entienden, mis queridos hermanos y amigos? ¿En qué ha cambiado la iglesia? Que está cada día peor. El problema es el siguiente. Muchos en las iglesias desconocen el orden prescrito por Dios para la victoria. Hay millones de creyentes que aman al Señor. Ellos no son hipócritas. Ellos están haciendo todo lo humanamente posible para servir al Señor. Pero sus vidas son un fracaso. Y lo triste es que con los días se pone peor. Están siendo robados, destruidos y matados. La triste realidad es que muchos creyentes pasarán toda la vida viviendo en derrota hasta el día que mueran. Esto es una tragedia y no es la voluntad de Dios. Yo les voy a enseñar a ustedes cuál es la voluntad de Dios. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo vivir en victoria todos los días. Yo les voy a enseñar que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esto significa, esto lo habla en Tesalonicense, que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esto significa
la formación y preparación para ser santo solo se puede realizar por el Espíritu Santo. Usted no puede hacerse un santo usted mismo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Vamos a Primera de Tesalonicenses y vamos a leer algo poderoso. Primera de Tesalonicenses 5:23. Miren lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente. Dios. Y ruego a Dios que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de una santificación progresiva que solo se puede lograr cuando el creyente está realmente en Cristo, en el tronco, y es realizado por el Espíritu Santo, quien lo lleva a cabo con tal de que nuestra fe esté anclada firmemente en el sacrificio de Cristo, dentro de los parámetros en los cuales el Espíritu Santo siempre obra. El proceso de santificación realizado por Dios, el Espíritu Santo, afecta al hombre entero. La santificación, por lo tanto, es completa. Espíritu, alma y cuerpo. No es como algunas personas que enseñan falsa doctrina, que dicen, no, la santificación es por dentro, lo de afuera no interesa. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. Esa es la voluntad de Dios. Yo conocí a una chica que se convirtió a Cristo, que su trabajo era hacer películas porno. Y después de muchos años, ella seguía haciendo películas porno y seguía creyendo en Jesucristo. Y fue engañada por los demonios, porque ella decía, mi trabajo nada tiene que ver con mi vida cristiana. Yo con mi espíritu sirvo a Cristo y con el cuerpo hago mi trabajo. Parece que ella no había leído bien la Biblia. Había sido engañada por los demonios. Hermanos, Dios quiere nuestra santificación, espíritu, alma y cuerpo. Y esto solo lo puede lograr Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos realmente en Jesucristo. Entonces, viendo todas estas cosas, ¿cuál será la solución para miles de creyentes que están pasando por la misma situación? Yo se los voy a explicar de esta manera para que podamos entender. Hay dos ríos con corrientes en direcciones opuestas. Uno hacia el norte y otro hacia el sur. Si usted va a nadar en algunos de ellos, la corriente lo llevará en la dirección del río. Si usted trata de nadar contra la corriente, se cansará, perderá sus fuerzas
dejándose llevar por la corriente del río. Eso es precisamente lo que está sucediendo con muchos creyentes. Están nadando contra la corriente, están en la dirección opuesta. Por eso es que no crecen, por eso que no hay fruto, por eso que no viven en victoria. ¿Cuál es la dirección correcta? La dirección correcta es fe en Jesucristo, fe en su sacrificio, esa sangre que Él derramó allí, fe en que Él resucitó y ahora está a la diestra de Dios. A la diestra de Dios significa que Él ahora tiene todo el poder de Dios. Eso no significa que está sentado ahí mirándonos. Él está a la diestra de Dios, quiere decir que tiene todo el poder de Dios para gobernar. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo los voy a dejar ahora con este tema y en el próximo tema yo les voy a hablar a ustedes de Romanos capítulo 7 versículo 18 que dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Voy a hablar sobre esto y te vas a aprender cosas profundas. Yo por hoy lo dejo con este tema para que usted pueda asimilar lo que hemos hablado. Que el Señor los bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Amén.